Buenos días, alumno del Colegio San Francisco número 33. El curso que veremos hoy es el curso de Geometría y el tema es circunferencia 1. Bueno, lo dividí como circunferencia 1 porque es un tema no tan amplio, no un poco amplio. Por eso lo dividí en dos partes, como para que no tengan dificultad a la hora de trabajar los problemas. Este tema va dirigido para los alumnos del nivel secundaria avanzado. Vamos a empezar. Miren, tenemos, bueno, más que todo vamos a tratar el concepto de ángulo, ¿no? Ángulo central primero. Vamos a empezar por ángulo central. El ángulo central va a ser el ángulo que van a formar dos radios de la circunferencia, ¿no? Tengo este radio que está acá, el radio A y el radio OB. Estos dos radios van a formar un ángulo. Ese ángulo se le llama ángulo central, ¿no? Y este arco que está acá, esto que se forma acá, esa curva que voy a pintar de rojo, la curva AB, o el arco AB en otras palabras, ¿no? Y este arco va a medir lo mismo que ¿quién? Por ejemplo, si esto es X, el arco que es X va a medir lo mismo que el ángulo central. Se va a medir teta. El arco AB mide teta en este caso. Mira, acá tenemos unos ejemplos. Miren, acá me dan dos problemas. El primero, nos piden hallar el ángulo central, pero nos damos cuenta que el arco que formó este ángulo central es igual a 40 grados hexagesimales. Y sabemos que el ángulo es igual al arco, o sea, X debe ser igual a arco. Y este arco en este caso es igual a 40. Esa es la respuesta, ¿no? 40 grados hexagesimales. En el caso de acá, nos dan igual un ángulo central y un arco X. Pero sabemos que el ángulo central debe ser igual al arco. O en otras palabras, el arco debe ser igual al ángulo central. Por lo tanto, X es igual a 50. Nada más, solo trata de eso. Ahora vamos a ver otra diapositiva. Acá vamos a ver el ángulo inscrito, ¿no? En una circunferencia, claro. Bien, tiene esta forma, ¿no? Tenemos dos cuerdas, esto que está acá, a veces se llaman cuerdas, ¿no? Unidas en un solo vértice, el vértice que está acá. Esto de acá van a determinar, estas dos cuerdas van a determinar un ángulo, ¿no? Y este ángulo se le llama el ángulo inscrito. Ese ángulo inscrito va a determinar un arco, a la vez, ¿no? Y la circunferencia. Este arco que está acá de rojo. La medida de este ángulo teta va a ser la mitad de este arco. Por ejemplo, si este arco AC es X, entonces teta será X sobre 2. Y se acabó, ¿no? A ver, acá tienen unos ejemplos. Miren, ve. Tienen dos cuerdas. Se juntan en un solo vértice, ¿no? En la circunferencia. Ahora, estas dos cuerdas han determinado un ángulo X. A este ángulo se le llama ángulo inscrito. Este ángulo inscrito es igual a ¿quién? Este X va a ser igual a ¿quién? Al arco, que en este caso es 80, ¿sobre quién? Sobre 2. ¿Cuánto es 80 entre 2? La respuesta es 40 grados hexagesimales, ¿no? A ver acá, miren. Tienen dos cuerdas, esta cuerda que está acá y esta cuerda de acá. Están unidas en un vértice, ¿no? En la circunferencia. Y esas dos cuerdas han determinado un ángulo inscrito de 50 grados hexagesimales, ¿no? O 50 grados nomás. Ahora, este arco determinado a quién? Disculpen, este ángulo determinado a quién? A un arco, al arco X. Y recuerden que el ángulo central, el ángulo inscrito, disculpen, el ángulo inscrito, que en este caso es 50, debe ser igual al arco, que en este caso es X, sobre 2, ¿no? Miren, este 2 se está dividiendo acá, pasa a multiplicar. ¿Cuánto es 50 por 2? 50 por 2 es 100. Entonces, X va a ser igual a 100 grados hexagesimales. El problema ahí acabó. Vamos a ver otra diapositiva con otro ángulo. Acá tenemos el ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito. ¿Cómo se forma? Se va a formar ¿con quién? Mira, tengo una recta tangente. Esa recta tangente que está acá. Acá tengo una cuerda que justo llega al punto de tangencia. Este punto de tangencia B. Ahora, acá se forma un ángulo. Entre la cuerda y la recta secante se formó disculpen, entre la cuerda y la recta tangente se formó un ángulo. Este ángulo se le llama ángulo semi-inscrito, ¿no? ¿Cómo se ve ese ángulo? Miren, supongamos que el arco AB mida X. Acá debe ser AB, no AC. El arco AB mida X, ¿no? Entonces,
ese ángulo semiescrito va a ser igual al arco X sobre 2, ¿no? Esa sería la fórmula. Ahora acá tiene un ejemplo. Miren, acá tengo un ángulo semiescrito, 70. Este ángulo determinó un arco X, ¿no? Sabemos por fórmula que el ángulo semiescrito, que es 70, va a ser igual al arco, que es X sobre 2. Este 2 pasa a multiplicar con el 70. ¿Y cuánto es 70 por 2? 140. O sea que X es igual a 140 grados hexagesimales. En el caso de acá, antes de eso, tienen que saber esto. Miren, si tengo una circunferencia, a ver, voy a la circunferencia, una circunferencia, ¿no? Ya, vamos a mover la circunferencia para acá. Ahí está, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta circunferencia? Por ejemplo, yo elijo este punto, desde aquí hasta acá, por ejemplo, toda la circunferencia. ¿Cuánto va a medir? 360 grados hexagesimales. Una vuelta, ¿no? Acá le dan la vuelta. Todo ese arco de circunferencia o longitud de la circunferencia mide 360 grados hexagesimales. Miren, acá van a hacer eso, ¿no? Acá tengo 200, ¿no? Pero yo necesito saber esto de acá. Acá hay 200, pero yo sé que todo debe medir 360. ¿Cuánto falta acá? 160. Y ahí acabó el problema, ¿no? Entonces, esto de acá que es un ángulo semiescrito, ¿no? X determinó un arco de 160, y ese ángulo debe ser igual al arco que es 160 entre 2. Y el problema acabó, ¿no? X es igual a 160 entre 2, entonces igual a 80 grados hexagesimales, ¿no? Algo muy fácil, no hay nada difícil acá. Vamos con la siguiente diapositiva, y acá vamos a hablar de ángulo interior, ¿no? Es el ángulo que se determina cuando dos cuerdas se intersectan, ¿no? Por ejemplo, acá esta cuerda se intersectaron en este punto, punto O, y al intersectarse van a formar un ángulo X. Este ángulo se le llama ángulo interior. Pero este ángulo va a determinar dos arcos, ¿no? Un arco que está acá, un arco beta, y un arco que tenemos acá, el arco alfa. ¿Cómo hay ese ángulo interior? Va a ser igual a la semisuma de los arcos que se determinan, ¿no? X es igual a alfa más beta sobre 2, la semisuma. A ver acá, mira, acá tiene un problemita. A ver, X es un ángulo interior. Va a ser igual a la semisuma de los arcos que determina. Semisuma de 80 y 40. O sea, 80 más 40 sobre 2. Yo sé que 80 más 40 es 120 entre 2. ¿Cuánto es 120 entre 2? Simplemente 60. ¿60 qué? 60 grados hexagesimales, ¿no? Y ahí el problema acabó. A ver acá, mírenme. Acá tengo que el ángulo interior que se formó, ¿qué ángulo es? Es un ángulo de 90. Acá nos damos cuenta que es un ángulo recto. 90. Este ángulo de 90, que es un ángulo interior, debe ser igual a la semisuma de los arcos que determina, ¿no? La semisuma de 100 con X sobre 2. Miren, este 2 pasa a multiplicar. 90 por 2 es 180. Me queda que 180 es igual a 100 más X. Y este 100 pasa a restar. Me queda que X es igual a 180 menos X, menos 100, ¿no? Me queda que X es igual a 180 menos 100. ¿Y cuánto es 180 menos 100? Simplemente 80 grados hexagesimales, ¿no? Y ahí acabó ese problema. Ahora vamos con la última diapositiva, y acá tienen unos problemas, ¿no? Como tarea. Como les dije antes, en esto tienen que intentar. Si no sale, al menos intentar, ¿no? Y enviar lo que intentaron. Así esté mal, pero quiero ver que hayan intentado. Voy a explicar algunos pasos que deben hacer acá. Mírenme. Les piden hallar X, ¿no? Acá. Pero miren, este es un ángulo inscrito, ¿se acuerdan? Otra forma más fácil de hacer esto. Este ángulo inscrito 50 va a determinar este arco que estoy dibujando de rojo, ¿no? Y recuerden que el arco va a ser el doble del ángulo inscrito, ¿no? ¿De acuerdo? El ángulo inscrito. Si acá es 50, acá debe ser 100. Nada más. Ahora, esto de acá, voy a pintar de lila, también es un ángulo inscrito. Este ángulo inscrito determina ese arco que está acá que estoy pintando de lila. Y recuerden que el arco que determina el ángulo inscrito debe ser el doble del ángulo que está acá.
O sea, si que 60, el doble de 60, 120. Ahora, no sé si se dan cuenta, tengo la medida de toda la circunferencia. Yo sé que la medida de toda la circunferencia que voy a pintar de verde, toda la circunferencia, su medida, debe ser, su longitud debe ser 360. Entonces yo tengo que 120 más 100 más x debe ser igual a 360. Y allí pueden hallar el valor de x. Bueno, algo muy fácil, no hay nada difícil acá. A ver en el de acá. El de acá parecido, ¿ah? Miren, ve. Este de acá, el 120. Este puntito me indica que es centro. Este ángulo que está acá se llamará ángulo central, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el arco que determina el ángulo central tiene igual medida que el ángulo. Si acá es 120, acá también será 120. ¿No? Ahora, miren, este ángulo que está acá es un ángulo inscrito. Y se acuerdan de eso, ¿no? Que el ángulo inscrito, 3x, va a ser igual a 120, la medida del arco entre 2. Esto de acá que expliqué antes del 50 y su arco casi bien, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, explicado de otra forma, el ángulo inscrito siempre va a ser, bueno, el ángulo inscrito que genera este arco que está acá, el arco de verde, este arco de verde va a ser el doble del ángulo, o sea que acá va a ser 6x. ¿Te das cuenta? Y es lo mismo, ¿no? Si paso a multiplicar esto por acá, me queda 3 por 2, 6x, es igual a 120. Y si lo quieren hacer acá, por ejemplo, sacar ahí el cálculo, deben saber o deben darse cuenta que 6x debe ser igual a 120 para que se cumpla, ¿no? Ya hayan el valor de x. Solo les queda ya el valor de x ahí. Bueno, la tarea es muy fácil, ¿ah? No creo que se complique de acá. Bueno, el de acá ya para ustedes, como un reto, ¿no? A ver, nos vamos a decir algo de acá. Miren, esto que está acá, que estoy pintando de rojo, es un triángulo, ¿no? Y estos puntitos que están acá me indica que es un triángulo isósceles. ¿Y cuál es la característica? Que va a tener dos ángulos de igual medida, ¿no? Dos ángulos opuestos a estos ángulos, a estos lados. Acá es opuesto 70, acá también debe ser 70, ¿no? Acá debe ser 70. Y se acuerdan también que si tengo 70 acá, todos los ángulos de un triángulo, de este triángulo que está acá, debe sumar 180, ¿no? 70 y 70 es 140. ¿Cuánto falta acá? Falta 40 para que me dé 180. Y este angulito que está acá, este 40, es el ángulo que tengo acá, ¿no? En la última propiedad que dimos. Por ejemplo, es un ángulo interior, ¿no? ¿Y a qué es igual ese ángulo interior? Es igual a la semisuma de los arcos que determina. O sea que 40 va a ser igual a la semisuma de x más 60 dividido entre 2, ¿no? Y se acabó. Bueno, esa es la tarea. Muy fácil. Está para que coloquen los valores nomás. Eso sería todo en este tema y gracias por haber prestado atención. Hasta un próximo video.